Hoy quizás me gane el odio de Škoda después de este video. Este que está acá es el facelift de la cuarta generación del Škoda Octavia, y para los que no sepan, yo soy propietario de un Octavia pero el pre-facelift, y más que evolución siento que este facelift fue una involución. A ver, empezando por lo bueno es que ahora tendremos un motor un poco más actualizado con un sistema micro híbrido. También volvió el mítico limpia parabrisas de la luneta trasera que muchos extrañaban, y ahora ganamos un portón de apertura eléctrica y funciona también con gesto en el pie. Ahora, la parte negativa es que este auto perdió toda la asistencia de conducción que tenía la versión tope de línea, siendo también esta una tope de línea, no tendremos ninguna más allá de la advertencia de fatiga. También otro punto negativo que tiene este facelift, que por culpa del sistema híbrido, el estanque de combustible pasa de 50 litros de la generación previa a 45 litros, lo cual, bueno, reduce la autonomía porque el consumo sigue siendo igual. Y otro punto negativo que voy a criticar, y siempre he criticado de la cuarta generación, es que seguimos manteniendo la suspensión semi-independiente, que no tiene lógica para el segmento que intenta apuntar este sedán. Ahora, como propietario de un Škoda Octavia, lo sigo recomendando. Eso es lo que vamos a averiguar hoy en esta reseña bastante completa. Comencemos por las dimensiones. Tenemos un largo de 4,69 metros, un ancho de 2 metros exactos y un alto de 1,47 metros. Con esto se logra un maletero de 600 litros de capacidad, y si abatimos los asientos traseros, la capacidad sube hasta los 1555 litros. Ahora, bajo el capó tenemos uno de los grandes cambios de este facelift, que es el motor. Pasamos del mítico 1.4 turbo al nuevo 1.5 TSI con tecnología mild hybrid. En cifra, eso sí, no hay cambios. Seguimos manteniendo 150 caballos de fuerza y 250 Nm de torque, acoplado a una eficiente caja DSG-7 de doble embrague, que también es una novedad, ya que antes del facelift equipaba una automática de convertidor de par de 8 marchas. Por otro lado, se mantiene la suspensión semi-independiente en el eje trasero, freno de disco en las 4 ruedas, y los consumos rondan en 14 km por litro en ciudad y puede llegar hasta 22 km por litro en carretera. En equipamiento, al menos por ahora, es sencillo de entender porque solo se ofrece una única versión denominada Design, donde destacamos lo siguiente: 8 bolsas de aire, luces principales LED con asistencia en luz alta, faros traseros LED con luz dinámica, limpia parabrisas trasero, vidrios traseros tinteados, apoyo lumbar para los asientos delanteros, cuadro de instrumentos digital de 10 pulgadas, llave inteligente, cargador inalámbrico con ventilación, modos de conducción, pantalla de infoentretenimiento de 10 pulgadas con conexión inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto, y maletero con apertura eléctrica y función de manos libres mediante el pie. Y ahora, uno de los puntos negativos de este nuevo facelift es su precio. Con todos los bonos aplicados se ubica en 27.450.000 pesos. A ver, comencemos con detalles del exterior de este facelift, donde sin duda lo más notorio son las ópticas, que al igual como vimos en el Octavia BRS gana este cornillo, solo que aquí, bueno, no se nota tanto porque se disfruta mucho más con las ópticas matriciales que ofrecía el Octavia BRS, pero no se ve mal para mi gusto. Lo que sí, aquí perdemos el neblinero que teníamos acá, pero que según Škoda no hace falta, dado que la óptica principal aumentó en potencia. La parrilla sigue siendo igual, lo que sí cambia es la parte de abajo, que bueno, tiene este listón que sale de la toma de aire y que corta en la patente, que no entiendo por qué cortaría. Yo lo hubiese puesto que siguiera, o lo menos que cubriera hasta por debajo de la patente, pero bueno, son decisiones que toma la marca. Bueno, hay que mencionar, que no lo mencioné en la reseña del Octavia BRS, que esta zona, toda esta zona es muy frágil, falta con que te sientes un poco o que cerrando el capó se te pueda hundir, así que te aconsejo que tengas mucho cuidado con toda esta zona del frente porque es muy sensible a hundirse. Y bueno, siguiendo por los lados tendremos estas nuevas llantas que a mí en lo personal me gustaban, las de la versión full de la generación de salida. Estas no se ven mal, pero considero que las otras eran de una apariencia un poco mejor. Tendremos llanta 225, 45, aro 18. El perfil capaz no es el mejor para mi gusto en ciudad, pero por lo menos no es tan delgado como perfil 40.
eso se agradece. Tendremos, bueno, retrovisor que va directo a la parte de arriba, no a la chapa de la puerta. La chapa de la puerta, a ver, no es el más duro, pero el cerrado sí está bien resuelto. Tendremos cerrado por presencia. Ahorita tengo el auto encendido, pero para que tengas en consideración que es por presencia. Seguimos manteniendo los pilares en piano black, que se rayan con facilidad, y la puerta de atrás, que también cierra bastante bien en cuanto a sensación de sonido. En la parte de atrás tenemos algunos cambios bastante notorios. Uno es la óptica, que antes era una sola firma lumínica, ahora en esta zona se divide en tres, le da una apariencia un poco más deportiva, por decirlo así. Tendremos el nuevo logo de Skoda, que solo cambia la S. Tendremos el limpiaparabrisas, que era algo que se extrañaba mucho de este auto, porque cuando llueve en ciudad, aquí se acumula mucha agua, como que no corre, y esto sin duda te ayuda muchísimo a solventar ese problema. Y bueno, algo que gana este Octavia versus su generación anterior es que tenemos apertura con pie, pero bueno, ahorita no me apertura porque tengo el auto encendido, así es como apertura y es bastante rápido. En su maletero, bueno, sigue siendo el mismo que la versión que ofrecía el Ambition, porque la versión Design de la generación anterior ofrecía iluminación LED, aquí es halógena. Tampoco tendremos la posibilidad de tumbar los asientos como si podíamos hacer en el BRS, pero seguimos manteniendo todas las utilidades como las mallas, estos fijaciones que se adhieren a la alfombra, y también tendremos una alfombra de doble cara. Tendremos estas bandejas que a lo menos intentando así sacarlas no se puede, antes sí se podía, no entiendo por qué cambiaron eso. Y bueno, seguimos manteniendo esto como para colocar bolsas, aquí como para amarrar un extintor, y no mucho más en cuanto a cambios. Bueno, este auto tiene bandeja, lo tengo allá para que pudieses ver mejor el maletero. Y bueno, todavía se pueden tumbar los asientos para ganar, como te mencioné, 1555 litros, que no está nada mal para ser un auto que aparenta ser un sedán. A ver, en el interior sigue siendo más o menos que su generación previa, con materiales muy buenos en las puertas delanteras. Hasta en la zona de abajo donde colocamos objetos tendrá como cubierto de alfombra, que hace que los objetos no vayan sonando a medida que vamos tomando imperfecciones en el camino. Tendremos el bloqueo de las puertas de atrás por cada puerta, eso está bien, eso lo tenía solo la versión Style de la generación previa. Y los asientos, que en este caso pierde en la versión Design que sean de ajuste eléctrico. Lo que sí, bueno, esta sí tiene el apoyo lumbar, eso se agradece, pero me molesta que haya perdido la versión de ser eléctrico como si era su generación previa. Tendremos, bueno, la apertura del portón eléctrico desde acá, y el ajuste de las luces, que pierde el botón del centro, que era donde estaban las luces antinieblas de la zona delantera. A ver, en el interior cambia muy poco, capaz el infoentretenimiento, que ya lo vamos a ver, tiene un sistema diferente, pero por lo menos el cuadro de instrumentos de acá adelante no cambia mucho. Por lo menos en esta zona puedo ir cambiando las vistas, que son tres. Esta que sería la más normal, esta un poco más simple, y esta totalmente más simple. Cuando ponga la marcha va a desaparecer ese cuadro de ahí. Bueno, si voy presionando la rueda de acá, puedo ir cambiando entre cada lado la información que quiero que me muestre. Solo puedo cambiar las dos perillas, por decirlo así, y tengo toda esa información para ir colocando. Acá tengo un botón para ver las asistencias, que en este caso no tiene, solo tiene lo del control crucero, regulador y limitador. Acá tengo el control de voz, que no es del sistema como tal, sino de tu teléfono. Y acá para pasar lo que es multimedia. Bueno, tenemos paddle shift, y por acá se controla lo que es limpiaparabrisas, delantero y trasero. Y por acá lo que son las luces, que como te mencioné al principio, este auto tiene luz automática para las altas. Siguiendo a lo que es el infoentretenimiento, que a ver, que este sería como el menú principal, que son solo estos dos atajos, multimedia y tu teléfono. Acá arriba tenemos otras especies de atajos. Vamos a ver si nos permite personalizar como era en el Kodiaq. Puedo ir cambiando entre todo esto, como la opción de aparcar. Vamos a ver qué es esta opción, que solo te muestra la cámara. No es que tenga opción de aparcamiento semiautónomo como vimos en el Tiguan. Y a ver, como te digo, estos son atajos que puedo ir personalizando para acciones del vehículo. Estas serían, valga la redundancia, acciones del vehículo. Aquí puedo cambiar configuraciones tanto exterior e interior, que ya te adelanto que no son muchas, por eso no las voy a tocar. Aquí tengo las asistencias de conducción, que es donde se cae este auto. Solo tiene las advertencias de fatiga y de falta de atención. Aquí tenemos la opción de aparcar que vimos ahorita, que te muestra la cámara, que solo es de marcha atrás, pero sí tendremos sensores delanteros y traseros. La calidad sigue siendo mediocre. Y lo que sí, bueno, gana modos de manejo que no cambian más allá de la dureza de la dirección, la respuesta de la aceleración y el comportamiento del climatizador. Tenemos para ajustar lo que es el ecualizador del audio. Tendremos el enfoque también de él, no mucho más.
Tendremos ajustes ya sea del infoentretenimiento como tal, no nos vamos a meter a hablar de eso. Y eso sería todo, en verdad no tiene mucho para ver lo que es Apple CarPlay o Android Auto. Cómo se ve el Apple CarPlay, porque hay algo que cambió a diferencia del Octavia que le precedió, y que ahora cuando lo activas se ve el menú por lo menos de los atajos en esta zona, lo cual me gusta. Y bueno, el apartado del climatizador y otros atajos se ven en la parte de abajo, pero se aprovecha mucho mejor lo que es el Apple CarPlay en este infoentretenimiento, como que reorganizaron bien lo que son todos los iconos y el aprovechamiento del apartado del Apple CarPlay o Android Auto como tal. Y esto es para ver el climatizador, que sigue manteniéndose todo desde acá, y como puedes ver también tendremos los atajos que teníamos en la generación previa y por donde sopla. Tendremos esta barra acá abajo que es como para controlar el volumen, y acá para apagar lo que es el infoentretenimiento. Acá abajo tendremos atajos, por lo menos aquí para entrar al menú de climatizador, aquí para poner el desempañamiento de los vidrios al máximo, y aquí para el desempañamiento de la luneta trasera. Aquí para el modo, para ir cambiando entre los modos de manejo, y acá para lo que es la cámara de retroceso, que en verdad se acciona muy rápido. Ahí podremos poner una más panorámica si quisiéramos. Y acá para ir a acciones directas como apagar el Start Stop, apagar lo que es el control de estabilidad, apagar la vigilancia del habitáculo para que no suene la alarma, y para resetear los valores de la presión de los neumáticos. Bueno, siguiendo por más abajo tendremos este cargador por inducción que ahora es ventilado, y mantenemos los dos puertos USB que teníamos en la generación previa de tipo C, y la caja, que hay que mencionar que esta caja, a diferencia de la generación previa, más allá de lo que te mencioné que ahora es de doble embrague, ahora no hace ese mecanismo raro cuando pasamos de D o de marcha que va hacia adelante, retro, a pare, no hace ningún ruido raro que se sienta aquí, a menos que estemos en un lugar muy silencioso, pero ya el ruido motor hace que ni siquiera se siente. Eso está muy bien, porque antes te daba la sensación de que se fuese a romper. Eso está solucionado. Bueno, algo que sí gana es que ahora tendremos auto hold desde la versión design, que es la única que se vende, por lo cual se agradece. Era algo que se criticó mucho de su generación previa. Y bueno, tendremos los portavasos con la ayuda para aperturar botellas allá abajo, este lugar que es para la llave, el apoyabrazos que sigue siendo del mismo tamaño y se ajustan longitudinalmente, y hay que mencionar que viene con este accesorio que se coloca acá para colocar tu teléfono. Los asientos, que bueno, son de tela de ajuste manual como te mencioné, pero por lo menos los dos tienen apoyo lumbar. Siguiendo por lo que es la guantera, es iluminada y cubierta en alfombra para que las cosas no vayan sonando, retrovisor electrocromático, lo cual se agradece, y un detalle es que ahora tendremos puerto USB tipo C desde acá para conectar una dashcam. Es súper útil. Las luces siguen siendo igual, de iluminación LED, que funciona muy bien, y lo que no mejoramos son los tapasoles, dado que todavía no tenemos luz, que yo creo que la versión design anterior sí tenía, por lo cual esta se caería en ese punto. Tendremos los guardagafas que están cubiertos en goma para que los anteojos no vayan sonando, y no mucho más por la parte de adelante. Vamos a ver qué nos ofrecen las plazas traseras. A ver, en la zona de atrás no cambia mucho en cuanto a su generación previa. Lo que sí, bueno, ahora trae este accesorio que es como una consola para acá, que se puede sacar fácilmente. Simplemente presionamos y él va a salir. Bueno, el asiento ahorita lo tengo muy adelantado, pero más o menos sería este espacio para una persona normal. Este auto no tiene ningún problema de espacio en la zona de atrás en cuanto a piernas. Bueno, esta opción de Octavia no venía como el BRS, que te daba la posibilidad de tercer climatizador para la zona de atrás. La calidad de las puertas ya baja en cuanto a la comparación de adelante. Aquí son plásticos duros, pero mantenemos algunos acolchados en la parte central, y lo que sí mantenemos es la alfombra en la parte de abajo. Eso se agradece. Seguimos manteniendo iluminación LED. Lo que sí no sé, pero en mi Octavia esto ilumina completamente. Aquí se ve que solo ilumina en esa parte. No sé si es un problema de esta unidad. Me parece raro. Y bueno, un accesorio que gana es que ahora tiene este porta tablet que tiene Skoda en muchos de sus autos, y seguimos manteniendo el apoyabrazo central de muy buena calidad por este plegado que se ve de muy buenas sensaciones. En cuanto a espacio al techo, a ver, no es el más espacioso, dado que la caída tipo sedán resta espacio, pero tampoco se siente tan mal. Igual sobra algo de espacio, capaz una persona un poco más alta va a estar justa, pero no creo que choque en cuanto al techo. Lo que sí sigue siendo malo es la visibilidad. Bueno, eso es un mal de este Octavia en la cuarta generación, que lo critiqué en el BRS también, que no es la mejor. Aquí se agradecería tener por lo menos un punto ciego. En esta versión no la trae, en el BRS sí, así que para que tengas en consideración. Bueno, ya estamos en la prueba de manejo de este facelift del Skoda Octavia. Aquí es donde deberíamos notar una diferencia
un poco sutil por el motor, especialmente por la caja, no tanto el motor. El motor sigue entregando el mismo torque al mismo régimen de vueltas, pero la caja sin duda podría ser un cambio diferenciador en comparación al convertidor de par de 8 velocidades que tenía la versión automática del pre-facelift de este Octavia. Bueno, empezando por el sistema Start-Stop, que sí, se nota un poco mejor con el sistema MyHybrid, pero ya en el pre-facelift era muy bueno la sensación que te daba. Aquí sí podrías notar una pequeña mejora, pero para alguien que tenía el auto, en verdad vas a sentirlo casi igual. En cuanto al motor, a ver, es un motor que tiene la potencia suficiente para mover este auto, incluso con gente atrás y su equipaje en el maletero, así que no va a estar mal en ese sentido. Es un motor que te entrega el torque a las apenas 1500 vueltas, lo cual también es una buena cifra. Lo que sí voy a decir que si escuchamos un ruido en esta grabación es porque tengo la patente provisoria allí en el tablero y hace ruido con el parabrisas. Y bueno, hablando de ruidos, era un punto que critiqué mucho en el Octavia pre-facelift. Esto es una unidad relativamente muy nueva, por ahora no tiene ninguno, tiene alguno atrás, pero creo que es un plástico que tiene el asiento, pero en realidad no se escuchan ruidos raros por ahora, es un mal de Skoda, aquí parece estar solventado. Cuanto a dirección, es bien, ya era bien en el pre-facelift, lo que sí en los modos de manejo se supone que tiene un modo Sport, un modo normal, y cuando voy cambiando entre uno y otro no noto diferencia, no noto que se ponga más dura, entonces no sé cuál es el sentido. Capaz en autopista se sentirá algo, pero acá no noto nada, para que tengas en consideración eso. Y bueno, hablemos de la caja, que es el punto fuerte de este Skoda Octavia, que acá sí se siente una caja mucho más capaz, mucho más dinámica, mucho más confortable. La DSG-7, su característica principal es entregar todo eso en un conjunto. Acá sí está, me gusta eso, aprovechando que bueno, nos vamos a poner modo Sport y apagamos control de estabilidad, porque vamos a entrar a la autopista para hacer una prueba de aceleración a ver cómo va. No deberíamos notar alguna mejora en cuanto a reacción por la caja. Y pedal a fondo. Sin duda la caja hace mucho mejor los cambios. Y llegamos a 100, cortamos para incorporarnos a la autopista. Y sí, la caja sin duda es un cambio notorio en este Octavia. Ayuda muchísimo a la reacción de tiempo de aceleración. Ahí vamos, bueno, te lo mostré en pantalla a ver cómo fue, pero sin duda ayuda muchísimo si quieres alguna conducción dinámica. Bueno, se extraña sin duda que no tengamos asistencias a la conducción para un auto tan caro y que las tenía en su pre-facelift, que no tener aquí ninguna asistencia a la conducción es algo que sin duda me hace mucha bulla. Y sigue siendo un auto que, a ver, en autopista es muy capaz, poco ruido de viento, poco ruido de motor, mucho ruido de rodadura, es un mal que tenía la generación previa, se mantiene acá en este facelift, pero del resto es muy buen auto. Para andar lo que son conducciones de autopista es un auto muy confortable. Algo que yo criticaba era el apoyo lumbar, que siempre lo tuvo la versión design o style de la pre-facelift. Aquí, bueno, lo mantenemos y no mucho más contar en cuanto a autopista. Lo que sí, bueno, lo que no me gusta, y como lo mencioné ahorita cuando estábamos viendo el interior, es que la luneta trasera es muy pequeña, o acá se ve pequeña, no es pequeña, pero la visión de acá es poca y da mucho punto ciego. Entonces esta versión que no tiene punto ciego es algo que perdió, creo que tenía la style del pre-facelift, molesta. Ahora, hablando de suspensión, este auto en el pre-facelift lo acusaba mucho de que en ciudad en ciertas ocasiones se puede sentir que rebota mucho o más de lo que uno quisiera. En autopista como que se mantenía estable, era un auto de buenas sensaciones. Acá, bueno, sigue siendo la misma suspensión, no ha cambiado nada, porque para ponerte en contexto, el Octavia, también pasa con el Octavia en Europa, cuando no equipa suspensión adaptativa es semirrígida y bueno, es la única que tenemos, no tenemos dureza, es una sola, valga la redundancia, dureza, por lo cual aquí la dureza está un poco más tirada a confort de marcha, especialmente ciudad. Absorbe bien la suspensión, pero en ciertas ocasiones si el pavimento tiene muchos resaltes vas a sentir cómo rebota más de lo que uno quisiera. Obviamente en el BRS, que sí tenía adaptativa, ahí tendremos suspensión multibrazo y en verdad es una suspensión muy buena en cualquier ocasión y que te permite personalizarla. También, bueno, más allá de la conducción vamos a hablar, el sistema de audio sigue siendo bueno, ya era bueno, aquí sigue siendo el mismo, pese a no estar firmado por nadie. El sistema se conecta al Apple CarPlay
muy bien, va fluido y como te mostré ahorita me gusta cómo organiza el menú. A ver, hablando de consumos que hace este Skoda Octavia con esta nueva mecánica, hay que mencionar que los sistemas microhíbridos no mejoran el consumo, en realidad podría hasta empeorarlo porque como pasó en esta Octavia se reduce el estanque y a veces también se aumenta el peso del vehículo por las baterías. Por ende, a ver, acá el auto sigue manteniendo entre 11 y 12 km por litro en mundo real en ciudad y en carretera va a estar entre 19 a 22 dependiendo de la velocidad constante que tengamos. Son buenas cifras, sí, pero pensando que ahora tendremos 5 litros menos del estanque de combustible, no me gusta mucho ese sistema microhíbrido. Creo que se pierde más de lo que se gana con este sistema. Hubiese preferido simplemente el 1.5 sin sistema microhíbrido, que existe, pero parece que esta nueva generación, hasta incluso Europa, ya no lo ofrece sin el sistema microhíbrido. Por lo menos ahorita, bueno, he hecho algunas aceleradas. Según desde el repostaje que hice 27 kilómetros, me está dando 6 kilómetros por litro, pero como te digo, hice algunas aceleradas y todavía no lo he adaptado. Desde la salida he hecho 10,5 kilómetros por litro, incluida la acelerada. El cálculo total de este vehículo está en 6,1 kilómetros por litro, pero sabrá Dios qué conducción han tenido. Y desde el repostaje, que fue recién 27 kilómetros recorridos, 6 kilómetros por litro. Pero no tomemos esto en referencia porque es muy poco kilometraje para dar un veredicto en cuanto a consumos. Ahora, ¿vale la pena este facelift del Octavia? A ver, como te mencioné al principio, siento que Skoda me va a odiar, pero realmente es el peor sedán que te puedes comprar de este segmento. Y es que, a ver, tienes 4 competencias directas en este segmento. Uno sería el Toyota Corolla, otro sería el Nissan Sentra, otro sería el GAC Impao, que lo probamos, te dejaré por acá arriba para que vayas a verlo, y otro sería el Jetta en el GLI o la versión normal. Está más o menos cercano a los precios y en verdad, a ver, empezando por el Corolla, yo creo que es mucho mejor. Tiene suspensión independiente, asistencia a la conducción en la versión tope de línea, sin duda mejor equipamiento por el precio, que es más o menos similar a este. Lo que sí ahí te tendrías que adaptar a la CVT, igual para el Nissan Sentra. Otro, bueno, el GAC Pau, motor 1.5 turbo de muy buena potencia, suspensión independiente, ayudas a la conducción, es un producto muy capaz. Lo único malo es que es chino y eso hace que, bueno, le baje un poco la reventa, tampoco es un producto muy conocido y sin duda la competencia más directa y el que yo recomendaría es el Jetta en el acabado normal, sin ir al GLI. Es muy buen producto con mucha asistencia a la conducción, motor 1.4, ahí sí nos caemos en comparación a esto, pero tenemos la misma caja DSG7, lo cual es el punto más fuerte, entonces no vas a sentir mucha diferencia. Entonces si buscas un sedán de este segmento, vete por el Jetta o cualquiera de los otros que mencioné, pero no por este Octavia. Con eso concluimos, nos vemos en un próximo video. Te dejo con mi último video que hice de la Chery Jinla, una camioneta bastante interesante en cuanto a producto y precio. Nos vemos.